bueno, vamos a ver si el jueves le tendría ese resultado ya del primer examen, lo discutimos inmediatamente y entraríamos entonces al material de las reacciones redox. Entonces vamos a terminar con el tema de la formación. Bueno, vamos a recapitular algo sobre los óxidos y luego ya vamos entonces a hablar sobre la formación de los polioxocompuestos, de los policationes, y ya con eso terminamos el material correspondiente al primer parcial. Vamos a compartir pantalla y entonces comenzamos a hacer práctica. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? No, profe. No. Otra vez. ¿Ahora? Sí, profe. Bueno. Vamos entonces a recapitular algo sobre los óxidos. ¿Ah? Habíamos clasificado, ¿quién me hace una síntesis de lo que habíamos dicho sobre los óxidos? Habíamos hablado de los óxidos básicos, que son aquellos que tienen Entonces a habíamos formar. hablado de los metálicos que tienen carácter básico, de los no metálicos que tienen carácter ácido y también de los anfóteros. Exacto, los anfóteros son aquellos que tienen ese doble comportamiento, ya sea como ácido o como base, según en qué medio se encuentre. Habíamos puesto el ejemplo del óxido de aluminio. Sí, exactamente. Exacto, con eso ya habíamos terminado. Y acuérdense que el anfoterismo no es fácil de predecir. Entonces se da para estados de oxidación, eso dependiendo del elemento. Ya habíamos dicho, vamos a hacer como una especie de un esquema. Ya se ha identificado qué elementos en qué estado de oxidación presentan lo que es el anfoterismo. Hay elementos que en un estado de oxidación se comportan como, tienen un comportamiento básico, sus óxidos. Luego que eso está asociado a los estados de oxidación más bajos. Luego, estados de oxidación intermedio tienen un carácter anfótero y que eso va asociado a la creciente densidad de carga, o sea, el carácter polarizante que tenga el ion metálico, que ya ustedes saben que eso introduce una covalencia en el enlace. Por ejemplo, en el caso del anfoterismo, eh, que lo asociamos a estados de oxidación intermedio, claro, el carácter polarizante podemos decir que es intermedio, ya que si ese mismo elemento tiene óxidos que tienen un comportamiento ácido, el carácter polarizante es aún mayor y por lo tanto eso nos lleva entonces a lo que es el carácter ácido. Entonces los dos extremos son el carácter básico que está asociado a estado de oxidación bajo, el carácter ácido a los estados de oxidación más altos y en el intermedio entonces tenemos ese carácter anfótero. Pero claro, eso depende del elemento. Eso es sobre todo para los elementos del bloque D. Pero si nos vamos a lo que es el total de la tabla periódica, por ejemplo, en el grupo 2, el berilio tiene un carácter polarizante, tiene un carácter polarizante alto y por lo tanto él muestra un comportamiento anfótero. El óxido de berilio es anfótero. Y ya ustedes saben que eso, ya lo habíamos dicho, que entre el berilio y el aluminio que existe, una relación diagonal. Si nos vamos al otro extremo, con los elementos del bloque P, porque acuérdense que el berilio pertenece al bloque S. Si nos vamos al grupo 13, ese anfoterismo entonces lo observamos para el aluminio. Ya ustedes saben que hay una relación diagonal. El aluminio, luego también para el galio y para
el indio. Creo que debajo del galio está el indio, ¿no? El galio y luego tenemos el indio. Esos tres elementos en el estado de oxidación 3 más presentan el anfoterismo, que ya lo habíamos dicho para el óxido de aluminio, habíamos desarrollado la reacción con los iones hidróneos que forman, ya ustedes saben, el ácido aquo, o sea, el hexa aquo aluminio 3, y en un medio básico, o sea, en un medio con grupos iones OH menos, formaban lo que es el tetrahidroxo aluminato 3. Entonces da diferentes productos, ambos son solubles, que es indicativo de que ha ocurrido una reacción en la cual el óxido de aluminio es un sólido. Acuérdense que ese es un sólido. Él precipita cuando se forma en un medio acuoso. Inmediatamente, entonces lo hacemos reaccionar con un ácido. Él se solubiliza formando el ácido aquo y en un medio acuoso básico, entonces también se solubiliza formando el complejo tetrahidroxo, en este caso aluminato. Pero para el grupo 14, que es otro elemento del bloque P, entonces lo tenemos, por ejemplo, para el germanio. Sería el germanio, creo que el germanio está, el germanio, el estaño y el plomo. El germanio, el estaño y el plomo. Y luego en este estado de oxidación, acuérdense que ellos presentan dos estados de oxidación. Ya sabemos que el 2 más sería el comportamiento básico y el 4 más, que aquí es el otro estado de oxidación característico para estos elementos, tendría un comportamiento anfótero. Y para los del 15, entonces sería, en el caso de el arsénico, el antimonio y el bismuto en el estado de oxidación 3 más. Aunque ahí a veces ponen el 5 más, pero el 5 más, que es el estado de oxidación más positivo, que daría ese carácter polarizante más alto, sería el comportamiento ácido. La lógica nos indica eso. Pero acuérdense que la inorgánica a veces es un poco es compleja. Entonces hay matices. Arsénico, el antimonio y el bismuto presentan un carácter también anfótero en el estado de oxidación 3 más. Luego, si nos vamos para estos elementos del bloque P, perdón, del bloque D que están aquí en el medio, sobre todo vamos a hablarlos de la primera serie de transición que están, ya ustedes saben que en el periodo 4, en el periodo 4, que aquí hablamos ya, puede ser el subnivel S lleno, el 4, y vamos a tener, por ejemplo, del titanio en el grupo 4. Aquí vamos a poner en el grupo 4, estaría, acuérdense que comienzan aquí en el grupo 3 con el escandio, ¿ah? Y aquí con el titanio en el grupo 4 hasta, pues se pasa por el vanadio, el cromo, hasta llegar aquí aproximadamente hasta el 8. En el 8 está encabezado por el hierro. Aquí tienen un carácter anfótero en el estado de oxidación 4 más. En el estado de oxidación 4 más es el estado, carácter anfótero. Ya sabe que el titanio también puede ser 2 más, 3 más, ahí sería básico. Y en estado de oxidación, bueno, eso sería para el titanio. Pues acuérdense que la cantidad, el AMA puede tener estado de oxidación hasta 4 más. En el caso del hierro 8 más, entonces acuérdense que puede tener, luego vamos cuando discutimos la química, tenemos de los elementos del bloque D. ¿Ustedes creen que el hierro puede alcanzar ese estado de oxidación 8 más, que es el número del grupo? Vayan investigando esa pregunta, porque, claro, tendrá esa capacidad de tener 8 cargas positivas el hierro, pero el estado de oxidación que da el anfoterismo es el 4 más. A medida que yo me voy desplazando, ya saben que para estado de oxidación
Más bajo sería el carácter básico y para estado de oxidación más alto el carácter ácido. También el hierro 4 más. Pero si nos vamos desplazando más hacia la derecha, en esa primera serie de transición, uy, porque el cuadro, bueno, yo puse acá, lo tenía que, se me quedó arriba. Acuérdense que eso es en el periodo 4, porque en el periodo 1, 2 y 3 no encontramos elementos de transición. ¿Me están escuchando? Aquí que me quedó medio muy arriba, este, el recuadro. Ya para los elementos del grupo 9 y 10, a medida que me voy desplazando hacia la derecha, ese estado de oxidación característico, el cual va a presentar característico para que se dé el anfoterismo, baja, es el 3 más para el cobalto y el níquel. El cobalto en el grupo 9 y en el grupo 10 el níquel. Ya si nos vamos a los dos últimos, del grupo 11 y 12, encabezado por el, eh, perdón, el, sería hierro, cobalto, níquel, Cobre y eh, cobre, el cobre, exacto, el cobre encabeza, sí, el cobre y el zinc, ya entonces sería el estado de oxidación 2 más, menor todavía. Para el cobalto y el níquel 3 más y ya para el cobre y el zinc sería el 2 más. Entonces no hay una manera fácil de predecir. Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es que esa creciente, Memo, ese creciente, o sea, ese estado de oxidación intermedio determina un cierto, o sea, un carácter polarizante del ion metálico que polariza el enlace con el oxígeno. Parece que son óxidos. Polariza el enlace con el oxígeno y le da una cierta covalencia al enlace. O también puede ser el caso que el oxígeno polarice al ion metálico, todo lo contrario. En todo caso, existe un cierto grado de covalencia en el enlace y no son compuestos 100% iónicos. ¿Por qué? Acuérdense que cuando uno habla de los óxidos básicos, uno dice que son de carácter ¿de qué tipo? ¿De qué tipo son los óxidos básicos? ¿Covalente o iónico? covalentes. No, iónico. Los óxidos básicos son de carácter iónico, esos compuestos. Y cuando esos elementos que forman óxidos básicos con los halógenos o los haluros forman haluros sólidos en el estado sólido que tienen una estructura, son de carácter iónico. Y, acuérdense la estructura cristalinas, tienen redes, ¿verdad? O sea, forman una red tridimensional en la cual podemos identificar una red. Por lo general, el catión, ¿se acuerda que ocupan los huecos octaédricos o huecos de naturaleza? El cloruro de sodio, por ejemplo, ¿qué estructura presenta el cloruro de sodio? Rapidito porque se nos va pasando el tiempo. ¿Qué estructura? Bueno, ya eso ustedes ven que todo se va amarrando. Luego, los óxidos de los no metales eso sí tienen carácter covalente. Y los haluros de esos elementos que forman óxidos ácidos luego son de carácter, son volátiles, o sea, tienden a pasar al estado gaseoso, ya no son sólidos por la misma fuerza del enlace que es menor y son de carácter covalente. Y ya entonces estos están en un punto intermedio. En un punto intermedio, los óxidos anfóteros, entonces hay una cierta covalencia, no son ni 100% iónicos ni 100% covalentes. Hay un cierto grado de covalencia en el enlace determinado por ese carácter polarizante del ion metálico que polariza el enlace, o sea, distorsiona la densidad electrónica del oxígeno unido a él, o todo lo contrario, el oxígeno que polariza al ion metálico. Bueno, con esto terminamos lo que son los óxidos. Vamos Profesor, tengo entonces, una preguntita. sí, dígame.
Es que me quedé en un pedacito, sí llegué a escribir cierto punto, pero usted dijo que a medida que vamos de izquierda a derecha en el grupo, de En el y el estado, periodo, en la ajá, primera serie de transición. exacto, sí, Acuérdense que aquí, espérense un momentito, aquí es que me quedó el 4, va acá, pero claro, lo debí haber desplazado más hacia abajo. Sí, siga. sí, usted dijo que eso era por carácter anfótero o ácido. No, ese es el estado de oxidación que habíamos dicho, característico del estado que presenta el anfoterismo. Ya en estado de oxidación más bajo, a ese 4 más, entonces son básicos. Acuérdense que tenemos como dos extremos. Con los estados de oxidación más bajo presenta un carácter básico. Con los estados de oxidación más alto, ¿te acuerdas que habíamos dicho que, por ejemplo, el manganeso presenta una dicotomía? Ellos en estado de oxidación alto presentan una química de los ozoaniones, ozoácidos, que tienen carácter ácido. Y luego, en los estados de oxidación más bajos del manganeso, es el 2 más. Entonces, ahí lo que prevalece es una química catiónica, forma hidróxidos. Y luego, en el estado de oxidación intermedio, tenemos, claro, una gama de comportamiento que puede irse hacia, o sea, el carácter anfótero, creo que es el 4 más. Por ejemplo, ahí lo dije, el hierro, el manganeso en estado de oxidación 4 más, porque va hasta el 8, del 4 hasta el 8, que incluye el manganeso en el grupo 7, 4 más es anfótero. Y ya a medida que me voy desplazando más hacia la derecha, pero ese es para la primera serie de transición. Ya tendríamos que ver, visualizar entonces para la segunda y la tercera. ¿Cuál es ese comportamiento? Quizás haya una periodicidad, o sea, con alguna u otra excepción, pero ya para el cobalto en el grupo 9 y el níquel en el grupo 10, ya no es el estado de oxidación 4 más el que va a presentar el anfoterismo, sino el 3 más. Y ya si nos vamos para el cobre en el grupo 11 y el zinc en el grupo 12, es inclusive menor, que es el 2 más. Ven que ya no hay una manera como fácil de predecir qué estado de oxidación. Ahí tenemos que, claro, visualizar, o sea, un poco la memoria, o sea, la memoria para... Pero en términos generales, sí habíamos dicho, estado de oxidación bajo se asocia a lo básico, estado de oxidación más alto a lo ácido y estados de oxidación intermedio a lo anfótero. Por ejemplo, el aluminio ya lo ve, que es un elemento del bloque P. El estado de oxidación, el único que presenta 3 más, es anfótero. Por ese carácter relativamente polarizante que tiene el aluminio, su densidad de carga, relación carga-tamaño, igual en el caso del berilio. Ya para el caso del grupo 14 y 15, ellos sí presentan dos estados de oxidación por lo general. El germanio, estaño y el plomo, 2 más y 4 más, pero el que presenta el anfoterismo es el 4 más. Inclusive hay también yo creo que el 2 más en algunas ocasiones también presenta el anfoterismo. Entonces, ya para terminar esto, acuérdense que yo les había hablado de las reacciones de disgregación o las reacciones a fusión. ¿Se acuerdan? ¿Qué es eso de las reacciones de disgregación o a fusión? Alejandra, ¿qué es Es esto de cuando la... se, es cuando Dígame. se rompe el enlace. Tenemos una molécula como AB y luego se rompe en A más B. No. Alguien que tenga la información, lo vamos a desarrollar brevemente porque eso está en las diapositivas. Pero yo a veces... Exacto.
Acuérdense que esas se llevan a cabo, ustedes la han hecho en el laboratorio. Pero, ¿qué pasa? Yo lo que estoy viendo es que a veces las experiencias de laboratorio ustedes la pasan, lo hacen por hacer de una manera mecánica y no queda la información. Yo les pregunto, no tienen que, no estamos hablando mal de la docente. Yo les pregunto, ¿las profesoras de laboratorio discuten las experiencias en el tablero, o sea, con ustedes participando, esos resultados? ¿Mm? ¿Jóvenes? ¿Sí o no? Mm, ¿Me están escuchando? Los profesores de laboratorio discuten, dan una introducción cuando van a realizar una experiencia y luego discuten esos resultados obtenidos en el tablero, porque el laboratorio no se hace por hacer. Eso tiene un objetivo. Parece que cada experiencia tiene un objetivo y claro, al final de esa experiencia se debe alcanzar el objetivo que es el aprendizaje del tema en cuestión. Bueno, yo los dejo porque ustedes creen que yo voy a ir para nada, pero bueno, porque me di cuenta en el grupo de la mañana que, o sea, lo hicieron, pero no les quedó la información. Es como Profe, dijo, dígame. bueno, la verdad es que no discutimos los laboratorios. Obvio. Exacto, tienen que, eso, por eso que no les queda la, yo cuando era asistente yo lo hacía, yo introducía al tema y luego al final de la experiencia, antes de la entrega de un informe, eso, discutíamos los resultados. Por eso que el trabajo experimental es bastante eh, eh, extenuante porque involucra que tú estés parado siempre. Yo no me podía sentar porque, acuérdense, yo como asistente nunca tuve un accidente de alguien que se haya quemado o cortado, nada, nada. Yo estaba siempre, era la sombra. Estaba ahí. Mira que ahí llegó un profesor que fue estudiante mío, Mario, tocayo mío, Mario Ramírez, está en el departamento de química física y dice, oh, profesor, usted sí nos trataba duro. Y esto nunca no era nuestra sombra. Él siempre me lo dice. Y él dice, bueno, que eso es cansón y luego también nosotros tenemos que explicar muchas cosas de la teoría y a veces la teoría está un poquito desfasada con la parte experimental y ahí entonces yo como profesor de laboratorio tengo que darle la información. Bueno, vamos a ver, esta es como dijo la joven Miranda, yo voy a obtener especies solubles a partir de especies insolubles, ¿verdad? Entonces, eso se utiliza mucho en el análisis, en la química analítica para hacer un análisis de un determinado, vemos, de determinados compuestos, y yo tengo que solubilizarlo para poder hacer ese análisis. Y por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, las disgregaciones que son ácidas. ¿Por qué son ácidas? Y se utilizan para solubilizar óxidos que sean básicos o anfóteros. Entonces se dice que es una disgregación ácida. ¿Cuál sería el reactivo que se utiliza en esta disgregación ácida? El, exacto, el hidrógeno sulfato de potasio. Entonces sería el K. En realidad el potasio es un ion espectador, ¿verdad? En realidad el que va a hacer la función solubilizar es el hidrógeno sulfato, el HSO4. Claro, si yo lo combino, por ejemplo, que ustedes lo hicieron en el laboratorio, lo que decía, el dióxido de titanio, que ya ustedes saben, tiene un comportamiento anfótero, es el titanio en el estado de oxidación 2 más, es un sólido. Y ustedes le adicionan esa sal sólida y la llevan
la calientan, ¿se acuerda que lo hacían en la cápsula? Usted calientan eso y ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuáles serían los productos de esa disgregación ácida? ¿Cuáles serían los productos? Que luego usted los solubilizan en ácido sulfúrico. Sería el sulfato de titanilo, ¿se acuerdan? Sulfato de titanilo. Acuérdense que el titanio, al estar en ese estado de oxidación 4 más, acuérdense que ese es el estado de oxidación, el del grupo, porque el titanio pertenece al grupo 4, es muy polarizante. Es muy polarizante y no puede existir como titanio 4 más en forma, por así decirlo, desnuda. Siempre tiene que estar coordinado a un ion oxo. Y ese, claro, ese catión, ¿cómo se le llama? Titanilo. ¿Qué cuántas cargas tiene el sulfato de titanilo? Perdón, el titanilo. Si el titanio es 4 más y el oxo es 2 menos, ¿cuál sería el estado de oxidación del titanilo, de ese catión? ¿Cuál sería el estado de oxidación? 5 más, profesor. 2 más. Si el titanio es 4 más y el oxígeno 2 menos, 4 más y 2 menos, ¿cuánto da? 2 Dos más. más, profesor. Entonces, claro, él se combina con el sulfato y da el sulfato de titanilo, que es soluble en ácido sulfúrico, diluido. Y luego, ¿cuál sería el otro compuesto? El sulfato de potasio, el K2SO4. Acuérdense que es lo que vamos a ver ahora. El hidrógeno sulfato, ese anión por calentamiento que da. Vamos a ponerlo acá. Porque ahora vamos a hablar de las condensaciones de los oxoaniones o de los oxoácidos para dar polioxo compuesto. Pero allá se hace por pH, o sea, a través del pH, cambiando el pH, o sea, aumentándolo, subiéndolo, acidificando, ¿verdad? Perdón, por lo general es acidificando, yo voy a obtener la condensación de los oxoácidos y que tienen grupos OH, y voy a tener un polioxo compuesto. Pero acá, con este elemento este elemento del bloque P representativo, que es el azufre, la condensación, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra esa condensación? Por calentamiento. O sea, yo tengo el HSO4, ese HSO4, que es el hidrógeno sulfato, ¿cuántas cargas tiene? El hidrógeno sulfato, una, ¿verdad? Más, o sea, calentando, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener calentando, joven? Por calentamiento. Siempre en estas reacciones de condensación se libera agua. Se Agua y van a, pirosulfato. se va agua y el disulfato, ¿ya? O sea, el S2O7, ¿con cuántas cargas? ¿Cuántas cargas tiene el disulfato? 2 menos, ¿verdad? 2 menos más agua. Y claro, si yo sigo calentando, acuérdense que acá son 2 unidades, o sea, 2 mol, perdón, y acá se libera agua. Si yo sigo calentando, ese disulfato que da, y eso es lo que ustedes hicieron en el laboratorio. Pero claro, si alegremente, ya sabemos que ustedes no leen, a ustedes no les gusta leer, así por sí solo, y si uno no está encima con el látigo, ¿qué va? Eso sería pura, no queda nada, si ya yo lo he comprobado. Entonces, el disulfato, si ustedes siguen calentando, ¿qué va a dar?
El SO3, Sulfato y trióxido de azufre. claro, acuérdense que es el trióxido de azufre, ¿ya? Que se combina, acuérdense que da sulfato de citanilo. Acuérdense que el dióxido de titanio actúa como una base de ¿qué tipo? De Lufluk, ¿se acuerdan? El concepto de Lufluk. Y luego convirtiéndose el trióxido de azufre, que es el óxido ácido, según Lufluk, que acepta. Vemos ese ion oxo convirtiéndose en el sulfato, formando ahí el sulfato de titanilo. Por eso que el dióxido de titanio queda como titanilo. Y claro, luego también se forma el sulfato, que es el que con el que se une el potasio. El potasio, que es el contranión de la sal de hidrógeno sulfato. Y se forma el sulfato. Parece que la inorgánica es bonita, pero es compleja. En el sentido, claro, no tienes que usar la memoria, tú vas analizando y, pero toma su tiempo, el tiempo, bien, que ya está cargada. Las dos cargas negativas, acuérdense que de cada reacción se tienen que, además de balancearse atómicamente, o sea, los átomos, las masas, que debe balancearse las cargas, ¿no? Las cargas. O sea, el disulfato es como un intermediario que se forma por la condensación de 2 mol de hidrógeno sulfato. Pero luego, cuando eso se sigue calentando, se descompone dando el trióxido de azufre más el oxoanión sulfato. Pero también tenemos las disgregaciones que son las básicas. Esas básicas que utilizan el carbonato de sodio. Ya no va a ser el hidrógeno sulfato de potasio, sino el carbonato de sodio. Y sirve para tratar entonces los óxidos ácidos como también los anfóteros. Acuérdense que los anfóteros tienen tanto ese comportamiento básico como ácido. Entonces aquí se utiliza el carbonato de sodio. Vamos entonces a hacerlo para el dióxido de silicio, que es un óxido ácido. Carbonato de sodio. ¿Cuáles serían entonces los productos cuando yo combino el dióxido de silicio, que es un sólido, más el carbonato de sodio? ¿Cuáles serían los productos? El silicato de sodio y dióxido de carbono. Exactamente, el silicato. Acuérdense que ese óxido ácido acepta un ion oxo que proviene del carbonato de sodio. El carbonato de sodio siempre se descompone en el óxido, ¿se acuerdan? El óxido del metal más dióxido de carbono. Entonces, eso es para tratar entonces los óxidos ácidos o los anfóteros. Entonces, aquí daría el... Y también hay una que se llama la fluorante, en la cual se utiliza el fluoruro de hidrógeno que se utiliza para atacar vidrios y silicatos. Acuérdense que cuando uno trabaja en la industria metalúrgica o en un laboratorio donde se tienen que analizar minerales, se utilizan mucho de estas reacciones. Entonces tenemos el silicato de sodio, Na2, y ese A me quedó chueco. A2, CO3 más dióxido de carbono. Bueno, ya con esto terminamos, pero ven que esa reacción ustedes la hicieron en el laboratorio, pero no, en la mañana me di cuenta que no les quedó el aprendizaje, porque no sabían. Bueno, vamos entonces a entrar al tema, ya para terminar, con los
Profesor, en los productos era silicato de sodio, volvió a repetir carbonato de sodio. Ay, perdón, sí, se me fue la olla. Sí, tienen que decirme porque a veces uno, silicato, así. Sí, se me fue la olla. La cabeza, pues. Bueno, vamos entonces a borrar aquí y claro, cuando ustedes le hablan, acuérdense que ya lo habíamos dicho para puntualizar que muchos de las especies que contienen, ya yo se les había dicho, pero otra vez para que lo tengan en cuenta, muchas veces estas especies que contienen grupos oxo, como los óxidos, o los grupos OH como los hidróxidos, no, la fórmula molecular no los representa. Ellos no existen como esas moléculas discretas, sino que existen como redes tridimensionales en la cual el oxígeno, ya sea en su forma OH o en su forma oxo, vemos, los puntea, los cohesiona de tal manera en esa red sirviendo como puente entre los elementos con relación al elemento dado. Eso depende si es el hidróxido de hierro o si es el dióxido de silicio, etcétera. Pero existen en esa forma de redes tridimensionales que son polímeros, ya sean como diméricas, triméricas o poliméricas. Eso depende. Ya con respecto a los policationes, ¿qué le dice la palabra policatión? Que tiene más de un cation, carga positiva. O sea, son especie policationíca, o sea que el elemento, el ion metálico, existe en más de una unidad, existen más de uno en la estructura, como vamos a ver, y las cargas son positivas, policationíca. Son cargas relativamente altas policatiónica. Entonces, por ejemplo, el cromo presenta estas estructuras policatiónicas. Vamos a hacer el ejemplo. Y que se forman a partir de los ácidos acuosos. O sea, si yo tengo el cromo en estado de oxidación, 3 más, coordinado con 6 moléculas de agua, formando, claro, el hexaacuo cromo 3 más. Entonces, si yo aumento el pH, aquí voy aumentando el pH, acuérdense que a medida que yo voy aumentando el pH, se forman, o sea, precipitan estas especies, ¿vemos? En forma de hidróxidos. Estos hidróxidos pueden servir en un análisis en la cual yo voy separando de manera selectiva, porque cada ion metálico en su forma de hidróxido precipita a un valor determinado de pH y en forma cuantitativa. Por lo tanto, también sirve para separar un conjunto de iones metálicos de manera cuantitativa en un análisis químico. Entonces, por ejemplo, este cromo, el hexaacuo cromo 3 más, entonces, a medida que yo voy aumentando el pH, claro, introduciendo un grupo OH que se introduce un grupo OH en la estructura. Es como si el agua perdiera un protón y queda un grupo OH. Y eso lo represento así, poniendo un grupo OH, o sea, por el incremento del pH. Entonces la carga sería 3 más. Esto es completamente soluble. Y claro, adicionando grupos OH
yo voy, o sea, ¿qué significa eso? Que yo voy a aumentar el pH. Estoy introduciendo grupos OH y queda entonces, a la inversa sería adicionando grupos OH más, o sea, disminuyendo el pH. Y claro, me quedaría esta especie, Cr, ya sería un 5 moléculas de agua y cuánto un OH. Puse el 5 donde no era. Pero claro, aquí ya la carga sería 2 más. Y es esta la especie, esta es soluble, o sea, bien, es esta la especie que forma el policatión. O sea, a través de una condensación se condensan dos unidades, pero claro, acá vamos a poner uno, medio mol, por lo tanto, pero son dos unidades de ese penta, aquo, hidroxo, cromo 2, que se condensa para dar esto. Ahora sí es un policatión porque tengo cromo, pero ¿cuáles serían los grupos que van a servir como puente entre esos dos cromos? Puente se le dicen a los ligandos o a los grupos que puntean, pues. Acuérdense que ya yo les había dicho en forma general así. Por ejemplo, si yo tengo del metal en cuestión, yo puedo tener X y X como una especie dimérica, ¿verdad? Con dos grupos puente, perdón, dos elementos X o dos, puede ser la M, también poner. Y claro, ellos tienen como puente el oxígeno, ya sea en su forma oxo, así, que los puntea, o puede ser en la forma hidroxo. Hidroxo ya sabemos que al oxígeno que va unido, un hidrógeno, pero en realidad es el oxígeno que es el que sirve como átomo puente entre los dos elementos, los dos átomos del elemento dado, que puede ser, en este caso sería el cromo. ¿Cuál sería entonces el grupo puente o el ligando? Vamos a poner aquí H. ¿Cuál sería? ¿Qué he puesto ahí? El hidroxo, sería el hidroxo que servía como puente. Y lo demás serían moléculas de agua, o sea, sería cromo así. O, o, aquí sería Cr, aquí iría el H, ¿verdad? Del hidróxido, y aquí sería el H, y todo lo demás sería moléculas de agua que son neutras. Aquí iría una, aquí iría otra, aquí iría otra, y aquí iría otra molécula de agua, aquí otra, aquí sería otra, otra y otra. Toda no la voy a colocar, pero ya ustedes saben que son moléculas de agua. ¿Y qué carga tendría ese policatión? Si los cromos son 3 más, acuérdense que esto no son reacciones redox. Si los cromos son 3 más y los hidroxos, ¿qué carga tienen? De ahí menos, ¿verdad? Menos y menos. 6, 3 más y 3 más 6 más. Y menos, 2 menos. 6 más y 2 Sería menos es 4 más. 4 más. Y esta es una especie soluble. Claro, si ustedes siguen aumentando el pH, o sea,
llegan a precipitar el hidróxido de cromo 3. Pero este es un policatión, este es completamente soluble. Entonces, por ejemplo, en el caso del aluminio, vemos del hexacuo, aquo, aluminio 3, se forman especies intermedias policatiónicas de estructuras complejas. Imagínense que la fórmula sería así, solamente para decirle Al, no se lo tienen que aprender porque, claro, eso AlO4, abro paréntesis, Al, Al, abro paréntesis, OH2, fuera de este otro paréntesis 12, imagínense, son especies intermedias policatiónicas, perdón, muy complejas. 7 cargas positivas. Y ya entonces, si ustedes siguen aumentando el pH, o sea, adicionando grupos hidróxido, ¿qué va a ocurrir? La precipitación. Y claro, la precipitación de ese hidróxido de aluminio no es que esté en forma AlOH3. Uno le escribe así, así, AlO, abro paréntesis, aquí es menos, AlOH3, así. Y se pone punto, que está hidratado con N moléculas de agua. Pero ahí, en su estructura, es un polímero insoluble. Esto es insoluble, este es un sólido. Fíjense que esta especie va a ser soluble, es acuosa. Esta especie es acuosa. Pero ya cuando precipita en forma del hidróxido, entonces es un sólido, es un polímero insoluble con grupos OH que sirven como puentes. Imagínense, uno le escribe así, por eso que la inorgánica no es sencilla. Y si ustedes siguen aumentando el pH, o sea, ¿qué van a encontrar? Eso que va a determinar dónde se forma una especie soluble, que sería el Al o H4, o sea, el tetrahidroxoaluminato, que ya es soluble. Esta especie que es completa, tetrahidroxoaluminato 3, con una carga negativa que ya es soluble, está en estado acuoso. Ahora vamos a ver lo de los polioxoaniones, que es importante en la bioquímica. ¿Quién me dice por qué es importante esto de los polioxocompuestos en la bioquímica? Exacto, porque acuérdense que el ATP, el trifosfato, la misma palabra lo dice, los grupos fosfato, esa es inorgánica. Por eso que la gente que estudia bioquímica y no, ay, no voy a nada. La bioquímica tiene mucha inorgánica, mucha. Y claro, tiene el azúcar, que es el trifosfato de adenosina. La adenina, acuérdense que los azúcares, esas pentosas pueden ser la guanina, la citosina, el uracilo, ¿ya? Pero en este caso es la adenina, que es la que está unida, ese grupo fosfato, pero el fosfato es trifosfato, pero ahí vamos a encontrar esto, oxígeno, fósforo, fósforo, vamos a encontrar esa cadena así. Claro que la ruptura de esos enlaces a través del agua es lo que produce la energía. ¿No es así? O sea que yo tengo. Y además, entonces, en el otro extremo llevaría, ¿qué llevaría? Tenemos el A, porque sería la base nitrogenada, que es la adenina, pero la otra unidad que está formando el ATP, ¿cuál es?
Entonces tenemos ATP, así lo escribimos. ATP, claro que él va a tener por el fosfato, ¿cuántas cargas? Ese trifosfato de adenosina, ¿cuántas cargas tiene? 4 cargas negativas que la determinan los grupos fosfato. En agua, entonces él sufre una reacción de hidrólisis. Una reacción de hidrólisis para dar el difosfato de adenosina, el ADP. Entonces acuérdense que ahí se hidrolizan estos enlaces fósforo, oxígeno, fósforo, que en ese enlace que está contenida la energía que produce la célula a través de la respiración celular. Entonces, estos son mecanismos que utilizan los organismos vivos para almacenar y liberar energía de acuerdo a al trabajo que realizan, a sus requerimientos energéticos. Y esto produce una cantidad de energía, creo que es 41 kilojoules por mol, y esa ruptura de ese enlace fósforo-oxígeno-fósforo ocurre a un pH determinado, que es el pH fisiológico, que es 7,4. Aquí tenemos el ADP, que ya tendría 3 cargas menos, determinada por los fosfatos que quedan, más el hidrógeno fosfato. ¿Cuántas cargas tiene? 2 menos. Y el ion hidronio. Se libera el ion hidronio también. El ion hidronio, que sería H3O más. ¿Cuántas moléculas de agua entonces serían que se necesitan en esa hidrólisis? 2. Parece que las cargas están balanceadas, porque el ion hidronio tiene una carga positiva más las 3 del ADP más 2 del hidrógeno fosfato, 5 menos más serían las 4 menos que tiene el ATP en los reactivos. Y eso produce un delta G. Un delta G, una energía de menos 41. A mí sí me gustaba eso en la bioquímica, esos balances energéticos. Es una delicia. Menos 41 kilojoules de ciclo de Krebs, ese kilojoule por mol. Así, ¿eh? Y claro, pero ustedes se preguntan, el fósforo, claro, en fósforo, en su forma de el ácido ortofosfórico, a veces se dice así, ácido ortofosfórico, forma un que es como análogo al azufre, pero esto se logra a través de la, perdón, a través, eh, o sea, alterando el pH, o sea, disminuyendo el pH del medio es que yo formo lo que es la forma dimérica, el difosfato, que es la condensación de esas dos unidades del ácido fosfórico. Vamos a verlo. Entonces, bueno, aquí yo le puse esto, pero ahora vamos a tratar los polioxo compuestos en la forma de polioxoanión o poli. Vamos a borrar aquí y poner entonces, pero ya puse aquí la del ATP que contiene ese fósforo, oxígeno, fósforo. O sea, ya contiene esa forma, es como si fueran forma polimérica, donde el oxígeno es el que sirve como puente entre los átomos de fósforo. Entonces vamos a ver ya para terminar, porque ya se pasa el tiempo. Bien que el tiempo no perdona. Polioso compuesto, ya sea en forma de polioxoanión o en la forma ácida. Polioso compuesto. Ven que esto es importante, por ejemplo, para esos oxoaniones de algunos no metales. De algunos no metales, ya ustedes saben, por ejemplo, el caso
del fósforo. Poliozoaniones. Es muy importante esta química de los polioxocompuestos también en el caso del boro, en el caso del silicio. Y claro, la más elemental sería esta, pero claro, existen además de esa forma, de esta forma, vamos a decir, lineales, existen en forma de anillos estos poliosocompuestos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del, y claro, siempre se libera agua. O sea, si yo tengo el ácido ortofosfórico, que es el ácido fosfórico, que aquí me quedo. Entonces los otros son tres grupos OH. ¿Ah? Claro que esas dos moldes estas se pueden condensar para formar el polioxo ácido. ¿Qué sería cuál? En forma análoga al azufre que se forma ahí, pero este es por el pH. ¿Ah? Aquí yo no pongo porque esto, claro, está en un medio ácido, pero ahora lo vamos a hacer de la. Y luego aquí tenemos dos, aquí se va a liberar agua. ¿Y qué se va a formar aquí? P. ¿Cuál es el que va a servir como puente entre ahí los grupos OHC aceptan un protón y claro, salen en forma de agua. Uno es el que va a servir como puente. Aquí el oxígeno. Lo ponemos así, ¿verdad? La gente así, como si tuviera hacia adelante, ¿verdad? Este oxígeno con el grupo OH y acá el grupo OH, acá igual, doble enlace, fósforo oxígeno, acá con la cuñita que quiere decir que está hacia adelante, la cuñita, la disposición de ese oxígeno es hacia adelante, ese grupo OH, perdón. ¿Y cuál es esa sustancia? ¿Cuál es esa sustancia, joven? Pero como sulfato si ese fósforo, se le fue la olla. El ácido difosfórico, ácido difosfórico, o sea, H4, porque le hemos puesto en la forma ácida, el polioxo compuesto con los hidrógenos. H4 no en la forma de polioxoanión, ¿verdad? H4P2O7, ¿no es así? Esa es la fórmula. H4P2O7. También lo podemos ver así, o sea, si yo tengo el fosfato, en un medio ácido, o sea, más 2H más. Aquí acuérdense que se produce agua, ¿eh? Agua. Y acá que se va a producir lo mismo, el P2O7 con cuántas cargas? 4 menos. Y acá entonces sería
Acá se acuerda que es 2, ¿verdad? 2, puede que también las cargas tienen más agua. Es lo mismo. Pero acá está sin los hidrógenos. También lo podemos ver en el caso del cromo. En el cromo, acuérdense, yo tengo el cromato, claro, un aumento, mira, un aumento de la concentración de iones hidrogenoides, que quiere decir que una disminución del pH, o sea, un medio ácido tiende hacia formar la forma dimérica, es decir, el difosfato, o sea, tiende a la condensación de 2 unidades de fosfato para dar el difosfato. Igualmente, si yo tengo el cromato, acuérdense que aquí es fácil con este elemento de transición porque el cromato, ¿de qué color es? ¿De qué color es el cromato? De color amarillo. Y el dicromato igual, en un medio ácido, tiendes a formar, o sea, el medio ácido, el H3 o más, tiende a formar, es el dicromato, que es como si fueran 2 tetraedros unidos a través del oxo, el ligando oxo como puente, o sea, sería el Cr2O7, el dicromato, que es de color naranja. Más agua, y siempre se libera agua en esas reacciones de condensación. Acuérdense, aquí sería 2, ¿verdad? 2, y aquí 2 por 4, 8 y 1, 9. Aquí iría el 2, ¿verdad? 2 y aquí 3. Y ya está balanceada. Claro, este cromato es de color amarillo. Amarillo. Y el dicromato, entonces fácilmente variando el pH, yo puedo desplazarme ya sea hacia la forma cromato monomérica o hacia la forma dimérica, que es el dicromato, que es de color naranja. Entonces ya habíamos dicho, un incremento de la concentración de ion hidrogenoide, o sea, de iones hidronio, que es disminuyendo el pH, favorece qué especie. ¿Qué especie favorece una disminución del pH? Jóvenes, que la dicromato, o sea, véanlo como una perturbación, como el principio de la Chatelier. Cuando yo esta concentración de ion hidróneo la aumento, ¿qué va a tender el sistema a hacer? Va a tender a reaccionar, que ese excedente de ion hidróneo reaccione con el cromato para restablecer el equilibrio y por lo tanto se desplazaría hacia el lado contrario, hacia la formación de dicromato. Todo lo contrario, si yo disminuyo esa concentración de ion hidróneo, aumentando el pH, ¿qué va a hacer el sistema para restablecer el equilibrio? Porque yo lo he representado con una flecha, pero esta es una doble flecha, es un equilibrio, porque no es irreversible, es reversible. Yo puedo revertir eso a través de variaciones en el pH. Si yo aumento el pH, o sea, disminuyo la concentración de ion hidróneo, ¿hacia dónde se va a desplazar? Hacia la forma monomérica, hacia la formación del cromato, que es de color amarillo. Les comentaba que además de estas especies, de estos poliosocompuestos que son de estructura, bueno, ahí dice lineal, pero para nada eso es lineal.
porque ahí los fósforos son tetraédricos, pero de estructura abierta, por así decirlo, pero también existen aquellos de estructura de anillo. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, oxígeno aquí. Acuérdense que los oxígenos van a actuar como puente. Aquí pongo otro oxígeno, perdón, fósforo. Aquí pongo otro fósforo. Aquí pongo otro fósforo. O sea, serían tres fósforos, pero además tres oxígenos que sirven como puente entre esos tres fósforos en la estructura cíclica. Sí, pero sabemos que además los fósforos que tienen un doble enlace, fósforo oxígeno, es una química muy compleja e importante la de estos polioxo compuestos del fósforo, al igual que en el caso de el boro y los boratos y los silicatos que forman polioxo compuestos de estructura diversa. Ay, perdón. Aquí el fósforo, además del doble enlace, fósforo-oxígeno, contiene un enlace fósforo-oxígeno. Y aquí también se pone la cuñita diciéndonos que eso está hacia adelante de la hoja o del tablero. Voy a borrar aquí. Muchos óxidos de fósforo son cíclicos. Uno le escribe, pero ¿qué nos dice la fórmula molecular? Nada. No dice nada de la estructura. Aquí igual el fósforo contiene un doble enlace fósforo oxígeno y un simple enlace también con la cuñita diciéndonos que está hacia adelante de la hoja o del tablero. ¿Cuál sería la fórmula de ese polioxo compuesto o polioxo anión del fósforo? Es una estructura cíclica, pero ¿cuál sería la fórmula? 1, 2, 3, 3 fósforos, P3. ¿Cuánto oxígeno? 9 oxígeno, profe. ¿Cuánto? Sería 1, 2, 3, 4, 9. 9. ¿Y cuántas cargas? 3 menos. 3 menos. Muy bien. Esa sería la fórmula. Pero también tendríamos otro de estructura abierta más compleja. O sea, en lugar de tener dos fósforos, tendría tres. O sea, tres. ¿Y cuáles son los grupos que van a servir como puente? Los oxígenos. ¿Ah? Aquí con oxígeno. En lugar de dos, como en el difosfórico, aquí tiene dos. Tres fósforos, perdón. Así, mire. Así, así. Claro, todos tienen un doble enlace fósforo-oxígeno y lo demás que sería aquí tendría esto con la cuñita diciéndonos que tiene un oxígeno con una carga negativa hacia adelante. ¿Ah? Aquí también, ay, perdón, aquí no, sería en el fósforo. Pero que ahí los oxígenos, jóvenes, yo estoy viendo que el martes estamos muy, yo creo que ustedes no van a tener ese parcial este martes. Pero si lo hacen el jueves, ¿ustedes están dispuestos a ir el jueves a la universidad? Lo dejaríamos para el otro martes. ¿Mm? Profe, una cosa es la disposición y otra cosa es lo que nos permitan las protestas, la verdad. Sí. Entonces es que estamos, vieron que faltaba este tema, es que ustedes perdieron 2 jueves y el grupo de la mañana sí lo recuperó, pero usted no. Y acá entonces tendríamos también oxígeno con una carga negativa. Entonces, ¿cuál sería la fórmula ahí? P3 también, ¿verdad? P3
¿Cuántos oxígenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, profe, 8 oxígeno. 8. Sí. No, sí, son Ah, 10. no, sí, ya vi que agregó los otros dos que yo no tengo. Ya lo vi. Sí. Entonces, ¿con cuántas cargas? 5, ¿verdad? 5 cargas negativas. Sí, 5 cargas negativas. Bueno, mira que tiene una química, otra estructura cíclica sería que contiene así, fósforo, vamos a ponerlo aquí abajo, fósforo 4, ¿verdad? 4 fósforos así, pero claro, entre los fósforos que existen, Oxígenos. oxígeno, que sirven como puentes. Aquí oxígeno, aquí oxígeno, aquí oxígeno y aquí oxígeno. Y miran que esta química del fósforo, el vanadio presenta una química similar al fósforo. El vanadio, que ustedes también hicieron química del vanadio, ¿se acuerdan? La química del vanadio, que es una química muy rica. Igual aquí, cada fósforo que contiene un doble enlace fósforo-oxígeno y un grupo oxígeno en su desprotonado, ¿ah? O sea, un oxígeno con una carga negativa. Se quiere decir que ahí perdió un hidrógeno. Igual acá, un doble enlace fósforo-oxígeno y la cuñita significando que tiene un oxígeno hacia adelante. Ese que se me... Voy a seguir con el cursor. Este fósforo también un doble enlace, fósforo-oxígeno y con la cuñita, lo sigo con una carga negativa. Todos ellos están mirando hacia y acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la Sería fórmula? P4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 12. 12. ¿Todos están de acuerdo? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿ah? ¿Y con cuántas cargas? ¿Con cuántas cargas? Menos 4 4. menos. 4 ¿Eh? menos. 4 menos. Bueno, con esto terminamos ya. Vamos a ver si tenemos oportunidad de practicar lo más que podamos para entonces hacer el parcial pues el martes. No se han puesto de acuerdo para dar horas adicionales, jóvenes. Mm, para mañana. Pero, profunda consulta. Si usted estaba poniendo a disposición el jueves o el martes de la otra semana, si nosotros llegamos a un consenso y se recuperan las clases que hacen falta, ¿movería el parcial? O no sé, ¿qué pensaría mi... No, el parcial quedaría para el martes, porque lo que nos faltaría es practicar. Ya con esto terminamos el temario, ¿ah? El temario y lo que nos faltaría es practicar. Bueno, ya ustedes van a decidirlo. Acuérdense que yo cuando Profe, estén profe, tengo una dudita. Y en caso tal, nosotros como tenemos 2 días que nos falta, podríamos agarrar alguno de esos días para reponerlo, pero para el siguiente tema, si sentimos que nos falta un poquito, se podría hacer. no lo entendí. O sea, por ejemplo, digamos que usemos las 2 horas de un día para repasar las prácticas de este tema
pero que dejemos acumuladas esas otras 2 horas que nos faltarían para en el siguiente tema, si queremos afianzar alguna partecita que sintamos que nos falta, las podríamos utilizar o tiene que ser obligatoriamente ahorita. Ah, usted dice para los siguientes temas, el segundo parcial. Sí, exacto. También se podría hacer. Bueno, ya vamos entonces a practicar, porque si nos quedamos discutiendo, no vamos a terminar. Vámonos al primer problema, que es un problema sencillito, donde ustedes tienen que ordenar según, ya sea en pH creciente o decreciente, esas sustancias en disolución acuosa. ¿Cómo lo hicieron? Estoy buscando el libro para ver. ¿Cómo hicieron eso? Dice, ordene la siguiente sustancia según el valor del pH de sus soluciones acuosas, eso considerando en igualdad de concentraciones, el hidróxido de potasio, el hidrógeno sulfato de sodio, el cloruro de potasio, el ácido hidrohídrico y el hidrógeno carbonato de sodio. ¿Cómo lo hicieron? ¿Alguien que lo explique? Acuérdense que ya no vamos a poder utilizar mucho porque escribir en este tablero electrónico toma el tiempo, esa es la cuestión. Yo les voy a ir diciendo y ustedes están grabando la clase, ¿no? Jóvenes. Bueno, yo creo que hablando, no voy a usar el tablero porque ahí es donde demoramos mucho. Acuérdense que ustedes pueden ordenarlas según en orden decreciente o en orden creciente del pH de esas soluciones de esos compuestos. Vamos a hacerlo, vamos a comenzar. ¿Cuál de esas sustancias presentaría el pH más alto? El hidróxido de potasio. Claro, el hidróxido de potasio es una base fuerte. Si yo tengo a una concentración determinada ese hidróxido de potasio, ¿qué concentración de iones hidróxido daría? La misma, ¿no? Todo se disocia en iones potasio y iones hidróxido a la misma concentración. Muy bien, esa es la que daría el pH más básico, el pH mayor. ¿Cuál es la que seguiría en cuanto al orden decreciente en el pH? Muy bien, el cloruro de potasio, porque tienen ahí que es una sal, ya no es una base fuerte, es una sal formada por el potasio que proviene de una base fuerte y el cloruro que proviene de un ácido fuerte como el ácido clorhídrico. Por lo tanto, ninguno de los iones hidrolizables sufre reacción de hidrólisis para dar ya sea iones hidróxido o iones hidronio. Por lo tanto, ahí el pH, ¿cuál sería? Teóricamente, ¿cuál sería el pH de una solución de cloruro de potasio? Exacto, sería el neutro, sería 7, porque estaría determinado por la autodisociación del mismo agua. El agua, acuérdense, que tiene una constante de acidez de 1,0 por 10 a la menos 14. Y claro, geométricamente hablando, se produce igual cantidad de iones hidróxido que de iones hidronio. Por lo tanto, la concentración del ion hidronio, que es igual a la concentración del ion hidróxido, sería igual a la raíz cuadrada, ¿no es así? De 1,0 por 10 a la menos 14, que nos daría 1,0 por 10 a la menos 7. Si le traemos el logaritmo, eso nos da menos 7 por menos es 7 más. Pero ya sabemos que nunca el pH experimentalmente de una disolución acuosa de una sal neutra, de una sal que decimos que está conformada por un anión y un catión que son inertes, es decir, que no dan reacciones de hidrólisis, nunca sería completamente 7, o sea, eh, exactamente 7. Siempre tiene un pH ligeramente ácido. ¿Por qué? Porque el pH siempre es ligeramente ácido. 6,8, 6,9. ¿Por qué? Porque hay una
siempre contiene una cantidad de dióxido de carbono que absorbe. Y claro, el dióxido de carbono en agua queda un ácido débil, que es el ácido carbónico. Y eso determina un pH ligeramente ácido. Luego, ¿cuál seguiría? El hidrógeno, no diga bicarbonato, diga hidrogenocarbonato. Ya tenemos que olvidarnos de ese bicarbonato. Sí, porque acuérdense, si usted tiene las dos sales, esta de hidrogenosulfato de sodio y hidrogenocarbonato de sodio, ambas están conformadas por el catión sodio, que ya ustedes saben que proviene de una base fuerte como es el hidróxido de sodio, el cual no sufre reacción de hidrólisis. Es un catión inerte. Pero el ácido, en la parte aniónica, el hidrogenosulfato y el hidrogenocarbonato, ya ustedes saben que proceden del respectivo ozoácido. Ustedes tendrían que buscar la constante de acidez. Sería la segunda constante de acidez y ahí se van a encontrar cuál es más débil. ¿Quién tiene una constante de acidez más alta? O sea, menos negativa la potencia de base 10. Ambos van a tener una potencia negativa de base 10. Pero ¿cuál es el que tiene la potencia menos negativa? ¿El hidrógeno sulfato o el hidrógeno carbonato? Exacto, que es aproximadamente 10 a la menos 2. Por lo tanto, acuérdense que ese hidrógeno sulfato más agua quedaría. Daría el sulfato más iones hidróneo. ¿No es así? Sulfato más iones hidróneo. Pero en una mayor medida daría iones hidróneo, porque la constante de acidez es más grande, es 10 a la menos 2. Por lo tanto, esa no es la que sigue, porque el hidrógeno carbonato es un ácido más débil, es 10 a la menos 10, imagínense. Claro que igualmente nos daría el hidrógeno carbonato, el carbonato más ion hidróneo, pero la concentración de ion hidróneo sería menor. Entonces esa es la que sigue en el pH. Y luego seguiría el hidrógeno sulfato de sodio y finalmente el ácido yohídrico. ¿Por qué finalmente el ácido yohídrico? Claro, porque es un ácido fuerte. Así como una base fuerte, toda se disocia dando iones hidróxido y iones potasio. El ácido yohídrico se disocia dando la misma concentración que tengo de ácido yohídrico de iones hidróneo. Es un ácido fuerte, todo se disocia en hidróneo y yoduro. No es que se disocia en una fracción, como en el caso de un ácido, sino en total, es una disociación total. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? Ya la joven, porque acuérdense que la gran mayoría de este curso están repitiendo, ¿no? ¿Quiénes son los que por primera vez dan este curso de este grupo? Por eso que Nilda todo lo contesta, porque ya eso lo hemos dicho, ¿no? Ya eso lo hemos desarrollado, es la misma práctica. Y ella parece que ella todo lo copió y todo lo tiene bien. Así que yo creo que el martes vamos a hacer ese parcial. Bueno, vamos al segundo problema. Dice, indique razonadamente la sustancia más ácida de cada una de las siguientes parejas. Entre el óxido de manganeso 2 y el óxido de manganeso 7, ¿cuál es el más ácido? Que tiene el estado de oxidación 7. Claro, ya lo habíamos dicho que el manganeso en ese estado de oxidación más alto, que es el 7 más, presenta un carácter ácido mayor. Vemos, más polarizante es el manganeso. Por lo tanto, ahí tiene un comportamiento ácido, el 7 más, es más ácido el 7 más. Entre el hexaaco hierro 2 y el hexaaco hierro 3, ¿cuál es el más ácido? 3. El 3 más. Claro, porque ahí es un ácido acuo. Ya decíamos
que si bien el hierro no pertenece al grupo 1 y 2, se ajusta bastante a ese modelo iónico en la cual mayor carga tenga el ion metálico y menor radio, la fuerza ácida es mayor, porque repele con mayor fuerza el protón que sale de la estructura de esa molécula de agua coordinada al ion metálico, que en este caso es el hierro. Entre el óxido de fósforo 3 y el óxido de bismuto 3, ¿quién tiene mayor carácter ácido? El fósforo. Claro, porque ya habíamos dicho, el bismuto por lo general se comporta más bien como un metal, es un metal, que ya dijimos, tiene dos estados, en el 3 más bien es anfótero. Bueno, puede ser tanto ácido como básico, y en el estado de oxidación 5 más es ácido, pero siempre asociamos el comportamiento ácido a lo no metal. Siempre lo asociamos. No metal, ácido. Metal, básico. Por lo tanto, ahí esperaríamos que el de mayor carácter ácido sería el fósforo, el óxido de fósforo 3. Entre el óxido de cromo 2, el óxido de cromo 3 y el óxido de cromo 6, ¿cuál sería el más ácido? El 6. 6. Claro, más polarizante, ¿verdad? Al igual, acuérdense que ahí el más el mayor estado de oxidación, mayor electron, más ácido, más polarizante. Y entre los derivados esos del cloro, el ácido El hipocloro, perclórico. claro, el perclórico es el más ácido. Si yo les pido que me enumeren dos factores que expliquen esa mayor fuerza básica, ácida, perdón, en el ácido perclórico, ¿qué me dirían? El mayor número de oxígenos va a estabilizar la base conjugada por la resonancia, entonces se van a liberar más protones, mucho más fácil. No se van a liberar más protones porque él solamente tiene un protón. Yo llamar Mario, ¿Mm? Solamente, mire, cuando hablen, yo sé que a veces, ¿quién habló y disculpe? ¿Mm? ¿Aló? ¿Quién habló? Palacios, profe. Bueno, no se moleste, pero mire, porque así mismo en el parcial, cuando usted va a contestar, te tiene que contestar sosegadamente, porque puede ser que la idea la tenga correcta, pero luego utiliza unas palabritas ahí que no están. Igual me podría pasar a mí como docente, por estar hablando rápido o algo, no digo algo que sea lo correcto. Dígalo otra vez de forma sosegada. O sea, pensando bien lo que va a decir. Porque lo dijo, o sea, la idea es correcta. Sí, es que dije liberar más, pero quería decir se liberaría más fácil. O sea, con mayor fuerza. ¿Ah? Ajá, El, sí. el Eso era lo hidrógeno que que quería decir, se contiene. me fue la palabra. Sí, pero ¿por Se me fue la qué? palabra, sorry. ¿Qué factor ahí? Usted enumeró la cantidad de iones oxo, ¿ya? Sí, la cantidad de oxígenos que iba a estabilizar la base conjugada por resonancia. ¿Pero por qué? Porque esos iones oxo le faltaría ahí qué. Están formando un enlace, un doble enlace, o sea, es el enlace pi que Ajá. permite la deslocalización de la carga, ¿verdad? De esa carga negativa en el espacio a través de los enlaces. El mayor número de grupos oxo formando dobles enlaces con el fósforo, perdón, con el cloro, estaba viendo ahí, con el cloro que contiene el enlace pi, mayor deslocalización de la carga negativa por resonancia, mayor estabilidad y por lo tanto mayor fuerza ácida. Y finalmente, entre el ácido bromhídrico y el ácido fluorhídrico, ¿cuál sería el de mayor fuerza ácida y por qué? El bromhídrico, porque estabilizaría mejor la carga. No, es el bromhídrico, pero no es la razón que está diciendo. ¿Qué razón ahí cabría? La disponibilidad de orbitales. No, porque Porque es más hay, grande que el flúor, por lo tanto, y también tendría menor electronegatividad. Así que sería un enlace un poquito más, o sea, se podría disociar más fácil. no,
Ahí es la fuerza del enlace. Ahí el enlace como es menos fuerte, ¿no es así? Porque el traslapo, el bromo, tiene orbitales de mayor tamaño y por lo tanto el traslapo no es tan efectivo con los orbitales de 1s del hidrógeno. Con el orbital 1s del hidrógeno, el enlace es menos, tiene menos energía, es menos fuerte y por lo tanto es más fácil que salga de la estructura, que salga de, Asociación completa. claro, claro, es un ácido fuerte, pero es porque la energía del enlace es débil. El ácido fluorhídrico tiene una energía de enlace grande, o sea, el enlace es más fuerte. Por lo tanto, hagan la correspondencia. Acuérdense que ahí la distancia del enlace también es más grande. Entre el bromo y el hidrógeno hay una mayor distancia que en el caso del hidrógeno con el flúor. Mayor fuerza del enlace, distancia menor. Menor fuerza del enlace, distancia mayor. Eso es en los oxoácidos. No, eso es en los hidrácidos. Pero no me mencionaron. Solamente Alejandra, en el caso del oxoácido, me mencionó un factor. Pero, ¿cuál sería otro factor que ustedes podrían enumerar que explicaría la mayor fuerza básica del ácido perclórico? Podría ser el estado de oxidación que tenga el cloro. En el ácido perclórico, ¿qué estado de oxidación tiene el cloro? 7 más. Entonces, claro, un mayor estado de oxidación hace que la electronegatividad sea mayor, retira más densidad por inducción, más densidad electrónica del enlace oxígeno-hidrógeno y por lo tanto ese hidrógeno sale más fácilmente de la estructura. ¿Lo ven? Bueno, vamos entonces a la tercera. Dice, clasifique la siguiente especie como ácidos o bases de Lewis. ¿Qué criterio tienen que tener en cuenta para determinar si es un ácido o una base de Lewis? La base tiene que tener pares de electrones para poder cederlos y los ácidos tienen que tener disponibilidad de orbitales para poder aceptar esos pares de electrones. Claro. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? La estructura de Lewis, ¿verdad? La estructura de Lewis. Claro, ya ustedes saben que los ácidos y las bases de Lewis pueden ser tanto iones, ya sea aniones, cationes, o pueden ser moléculas. Por ejemplo, en el caso de la fosfina, el pH 3 es una molécula. Si ustedes hacen la estructura de esa molécula, ¿tendría el fósforo un par de electrones disponibles para coordinarse a un Sí los ácido? tiene. ¿Qué? Sí los tiene. Claro, porque el fósforo, acuérdense que tiene 5 electrones de valencia. Utiliza 3 para enlazarse a cada uno de los hidrógenos y le quedaría un par de electrones. Es análoga al amoníaco, que es la última que tienen ahí, que pertenecen al mismo grupo, el grupo 15. Entonces, claro, Y, es una estructura profesor, piramidal trigonal. y Dígame. también el tricloruro de fósforo. También sería lo mismo. En lugar de los hidrógenos tendríamos los cloros. Ahí también tendría un par. Pero si ya nos vamos al pentacloruro de fósforo, ¿qué ocurre ahí? ¿Es un ácido o una base? Por un ácido. Es un ácido porque el fósforo tiene la capacidad de expandir el octeto porque ya tiene disponibilidad del orbital D. Claro, él puede formar ahí otro enlace, ¿verdad? Y formar una molécula octaédrica, ¿está? Formando un complejo. Entonces ahí entonces formaría orbitales híbridos que contendrían en su composición el orbital D, ¿verdad? Claro, para tener 6 sitios de coordinación y sería sp3 d al cuadrado. Y en el caso del hidruro de berilio, Esto también sería un ácido de Lewis, de Luis. claro, porque de Luis, acuérdense que se escribe Lewis.
pero el inglés a veces no se lee como se escribe. Ya ustedes lo saben es Luis. Mm. Por ejemplo, ¿cómo ustedes escriben isla en inglés? Es isle, profe, y se pronuncia isle. Bien, island, ¿eh? Así es el inglés. Mm. Y no se diga el francés, es más complicado todavía. Mm. Entonces, mira que el sábado va a haber Eurovisión y estaba en un programa que están dando, Celine Dion, ¿la conocen, esa cantante canadiense? Sí, profe. Y mira que ella, sí, ella tuvo problemas de salud, pero ella participó en su momento representando a Suiza, ganando Eurovisión, siendo canadiense, cantando en francés. Mire cómo es el mundo, pues. Entonces, el sábado va a ser ese festival de la canción de Eurovisión en Basilia, en Suiza. Y claro, el francés es más complicado que el inglés. Y luego tenemos el trifluoruro de boro, que ya sabemos, ¿ya? El trifluoruro de boro, ¿qué es? ¿Un ácido o una base? Es un ácido que ya en su momento dijimos que entre los haluros de boro no es el ácido más fuerte. ¿Por qué no es el ácido más fuerte? ¿Qué puede formar ese trifluoruro de boro que lo estabiliza por resonancia y que lo hace que tenga menor disponibilidad de un orbital vacío? Es un enlace pi, ¿se Enlace acuerdan? pi. Claro, el flúor tiene pares de electrones no compartidos dentro de esa estructura de Lewis que puede formar entonces un enlace pi, vemos, con el orbital p, ¿verdad? Es un enlace pi con el orbital vacío p del boro y estaría deslocalizado. Entonces eso estabiliza por resonancia y claro, eso disminuye la fuerza ácida. El cobalto 3 más, ¿qué es? Es un cation. Sigo. Es un Sería un ácido. ácido. Acuérdense que él puede formar un complejo. Habíamos visto el ejemplo con las moléculas amín, de amoníaco, pero él suministra es el orbital vacío. El orbital vacío para formar. Bueno, ya terminamos entonces con esa. Vamos al 6, pues. Dice, ¿cuál ácido es el más adecuado para atacar aquellos metales que no hayan reaccionado? Mire, este tema no lo vamos a evaluar aquí porque yo no sé por qué. Claro, porque es un tema de A, pero aquí es más bien reacciones redo, ¿ah? Por ejemplo, el platino. El platino es un metal noble. Un metal noble que no se ve, y la plata también, no, no sufre reacción con el ácido clorhídrico. Es es no reactivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay en esos elementos del bloque D, se hacen poco reactivo a la oxidación porque los orbitales D y F que se encuentran ocupados por electrones no determinan un efecto de apantallamiento pronunciado. Por lo tanto, ellos sienten una mayor carga nuclear. ¿Y qué pasa con esos orbitales? Se encuentran más retenidos. Esos electrones en esos orbitales más externos. ¿Se acuerdan el efecto del par inerte? Que acá se le diría la contracción lantánida, en el caso del platino, que son elementos del grupo del periodo 6, en la tercera serie de transición, porque por encima del platino, ¿quién tenemos? El paladio. Y para ver, tenemos el paladio, ya se me. Por encima del platino, Paladio y profe. paladio, ¿verdad? Porque el platino no pertenece por debajo del platino está, espérese que aquí tengo sí, no, el níquel, sí,
en el periodo. El níquel, el platino pertenece al periodo. Mire que le sigue al lantano, ¿verdad? Ahí se da lo que es la contracción lantánida, que hace que esos le da un carácter noble, o sea que sea un poco reactivo a la oxidación, no dan la oxidación. Ahí tendríamos que utilizar es una mezcla, ¿ya?, de ácido clorhídrico con ácido nítrico que sí lo ataca, que es la llamada agua regia. ¿La han escuchado? El agua regia sí ataca el platino. Parece que hay personas que tienen joyería de platino. No es oro, porque el platino es más costoso que el oro. Sus joyas son de platino y tienen piedras preciosas incrustadas, por ejemplo, una esmeralda, un zafiro, un rubí, las piedras preciosas. Por ejemplo, el oro. Te están acostumbrados a ver el oro amarillo, pero hay el oro blanco que asemeja al platino. Yo, por ejemplo, le regalé a mi mamá una gargantilla de brillantes con oro blanco, su pulsera, su anillo y sus aretes. Es una joya muy exquisita y, claro, pareciera fantasía fina, pero no es. Es oro blanco con brillantes. Por eso que tienen que estudiar para darle buenos regalos a su madre. Ya entendió entonces la pregunta. Lo que no se ven atacados, ¿verdad?, con el ácido clorhídrico, porque ahí los dos únicos que eran compuestos era que sí es ácido base, ¿lo ven? Por eso que está ahí, pero los metales con el ácido clorhídrico es una reacción de óxido-reducción, donde el poder oxidante recae, que es el tema que viene. ¿Dónde recae el poder oxidante? En el hidrógeno, ¿ah? Parece que el potencial de reducción estándar del hidrógeno, como referencia a qué es igual, a cero. Claro, esos metales tendrían potenciales de reducción más positivos, o sea, por encima de cero, por lo tanto no son oxidados por el hidrógeno. Pero en el caso del hidróxido de níquel más ácido clorhídrico, ese sí es una reacción ácido-base. ¿Qué daría ese hidróxido de níquel 2 con ácido clorhídrico? ¿Qué nos daría, jóvenes? Es una reacción ácido-base donde se produce agua, el cloruro de níquel 2 más agua. Pero también con el óxido de cobre, aunque no sea un hidróxido, pero ya ustedes saben que ese óxido en cobre en agua se nivela a hidróxido. Igualmente produce el cloruro de cobre 2 más agua. Bien. ¿Algo más? Ya terminó la hora. Entonces, ustedes van a ponerse de acuerdo. Ya yo creo, no se les va a poner, o sea, nada complicado. O sea, si ustedes estudian las clases, están en capacidad, porque ya sabemos que el tablero, o sea, las diapositivas no la usamos. Usamos mucho las explicaciones con el tablero y allá en el salón de clase. Por lo tanto, ustedes están en capacidad de hacer el examen. Les voy a poner un examen básico y es ahí para que demuestren ustedes su aprendizaje, que han estudiado. El que quiera agarrar la cosa de relajo y no estudiar, ya ustedes van a ver el resultado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos entonces a ver quiénes llegaron tarde. Yo, profesor. Yo Sí. también. Bueno, vamos por parte. Aguilar Joel llegó. No llegó. Barzallo Sí, profe. Shah. Yo Sí, sí. profe. Presente, Ay, profesor. Dios mío. Ya le dije en el grupo en la mañana. Yo no estoy en cámara lenta escribiendo. Si no hablan en el instante que le estoy preguntando, yo no puedo hacer nada. Tienen que Es que me hablar. estaba pidiendo, Entonces, profe, me estaba vamos, pidiendo ahora por vamos favor. otra vez.
y digan, sí, profesor. Al instante, Aguilar Joel. Sí, profesor. Uy. Barsalio Shan. Sí, profesor. Bernal Kevin. Gallardo Noelis. González Aldaiz. Presente, profe. Montenegro Joel. Presente, profe. Bien. Sánchez María Luisa. No llegó. Y ya. Ah, y Tejada Josué. Presente, profe, presente. Bien. Ya, entonces sería lo que no habían asistido al inicio. Ya entonces, acuérdense, el martes entonces tendríamos ese parcial. Ya entonces, en el transcurso del semestre, si necesitan unas horas, extras horas, yo siempre y cuando yo podría, tenían que buscar un horario donde podamos ambas partes, ustedes y mi persona. ¿Alguien quiere preguntar algo? No entiendo. ¿Qué el otro martes qué? O sea, siguiendo lo que usted había mencionado, que si podía ser el martes siguiente y no este. Ah, bueno. ¿Qué ustedes prefieren? Mm, Por el hecho de la protesta. Por mi Entonces, parte, profe, es que por aquí cierran mucho el paso, entonces no podría llegar. O sea, todos estos días han estado cerrando y cerrando y cerrando, y como no han dado solución, no han dado y usted, respuesta de que dejarán de pero yo cerrar. les pregunto, ¿ustedes creen que va a dar solución? Eso nunca va a pasar. Ya el presidente dijo que esa la ley no la va a derogar. O sea que aquí esto se va a ir, todo va a quebrar en el país, la economía, todo. Ya ustedes tengan eso va a ser así. Todo va a quebrar. Porque el presidente no va a dar su mano a torcer. Mm, Lo que se espera es una catástrofe. Mm, Tienen que doblar rodillas y rezar mucho. Ustedes que son los jóvenes, porque lo que se espera no es nada bueno. Bueno, entonces para no, mejor el martes vamos a practicar, para no que luego digan que salieron mal por eso. Ya entonces el martes continuamos con la práctica y ya entonces el jueves comenzaríamos con tema nuevo y el martes siguiente sería el parcial. Listo, profe. Nos parece, Bueno, quedamos así hasta el martes. hasta el martes, profe. Gracias. Bueno. Muchas gracias, profe.